sanando las emociones heridas. Por eso, valórate mujer, porque en el Señor tú puedes sanar las emociones heridas. Vamos a estar leyendo el versículo que leemos para todas estas clases que hemos comenzado desde un principio y lo vamos a hacer hoy también. Se encuentra en Isaías 49, versículo 1b. Como dije anteriormente, el B quiere decir la segunda parte del versículo. Y dice de esta manera: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y ahora vamos a ir al versículo 3, porque si tú estás buscando en tu Biblia, puedes entonces seguirnos a nosotros también con la lectura. El versículo 3 dice: y me dijo, mi sierva eres, oh Israel, o Juana, o Petra, o como te llames, no importa, pero mi sierva eres, te dice el Señor, porque en ti me gloriaré. Y yo voy a pedir, como siempre, como todos estos temas que hemos estado desarrollando, que tú repitas conmigo para que nos quede bien grabado cuando el enemigo viene y quiere poner ciertas ideas en nuestra mente y en nuestro corazón que no son de Dios. Todo aquel que viene del reino de las tinieblas no pertenece al reino de la luz. Entonces repite conmigo esta: soy hecha a la imagen de Dios, salva por Cristo y colaboradora en su reino. Una vez más, soy hecha a la imagen de Dios, salva por Cristo y colaboradora en su reino. Muy bien, voy a comenzar el tema definiendo palabras. Las que ya me conocen, las hermanas de la congregación, ya saben que a mí me gusta definir las palabras para entender un poco mejor el concepto de lo que vamos a estar tratando, amén, y para poder entender también el corazón de Dios. Así que el tema es sanando emociones heridas. ¿Cuáles son las palabras entonces que vamos a definir? Bueno, es sanar. ¿Qué significa sanar? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, sanar quiere decir curar, devolver la salud. Algo que está enfermo, pero que ahora se va a curar y que va a estar, ¿qué? Saludable. Entonces, ¿qué son emociones? Bueno, las emociones son turbación de ánimo, trastornos. Esas son las emociones que a nosotros nos juegan una mala pasada. ¿Por qué? Porque las mujeres somos emocionales. Dios nos hizo así. Pero bueno, tenemos que aprender cómo controlar nuestras emociones. Dios puso las emociones en nosotros, pero tenemos que aprender cómo controlarlas con ayuda de Dios. Y después dice una herida. ¿Qué es una herida? Bueno, una herida es una lesión penetrante, pero en este caso está producida esa herida en el alma, ahí donde nadie la ve, donde solamente nosotros y Dios sabemos qué es lo que guardamos en nuestro interior. Muy bien, hay algo que nosotros debemos entender y es esto. Una cosa debemos entender, que nuestras emociones reaccionan. Nuestras emociones reaccionan. Dije anteriormente que las emociones son dadas por Dios porque lloramos ante su presencia, ¿verdad? Pues lloramos de gozo, lloramos de tristeza, delante de la presencia del Señor. Reímos también, y esa es una emoción, ante algo que nos da satisfacción o que nos da alegría. El reprimir nuestros sentimientos, escucha bien, porque no controlar nuestras emociones no le agrada a Dios, pero reprimir nuestros sentimientos tampoco le agrada a Dios, porque no podemos estar viviendo nosotros sin ganas de hacer nada emocionalmente como robot, ¿verdad? Entonces, ni dejando de controlar nuestras emociones, o tampoco no hacer nada y reprimir nuestros sentimientos no le agrada a Dios. Pero yo le voy a dar algunos ejemplos, te voy a dar para que tú escuches unos ejemplos de cómo nuestras emociones reaccionan, para que puedas ver y quizás identificarte también en ellas, ¿verdad? Yo me identifiqué bastante también, no crean que es para ustedes
porque es para mí también, y el Señor siempre le habla primero a aquel que prepara y va a dar el tema, ¿verdad? Muy bien, Susan tenía 16 años cuando quedó embarazada. Su novio había tenido intenciones de casarse con ella, había tenido intenciones, escucha bien. Lo primero que ella pensó fue en el aborto, porque cuando le comunicó a su novio que estaba embarazada, las intenciones se esfumaron y el novio no quiso hacerse responsable. Bueno, de esos casos conocemos muchísimo y quizás tú seas una de ellas también, ¿verdad? Que has atravesado por una situación como esta, o quizás una hija o un familiar o alguien que nosotros conocemos. Y qué triste que es cuando aquella persona no se hace responsable de sus acciones. Entonces Susan lo primero que pensó fue en el aborto, porque era la salida más fácil para ella, ¿verdad? O sea, abortaba, nadie se daba cuenta y colorín colorado, el cuento se había acabado, según ella pensó. 5 días después, Susan había resuelto el problema. Sus padres nunca se enteraron y ella se sintió aliviada. Dejó de verse con su novio, por supuesto, lo que ella no se dio cuenta que sus emociones iban a reaccionar. Las personas que sufren un aborto experimentan periodos de traumas psicológicos. Su primer momento de trauma para Susan vino para la época en que su bebé supuestamente tendría que haber nacido, o sea, 9 meses después. Al ver a los bebés en esa época la deprimía. Cuando no había bebés a su alrededor, ella luchaba con la culpa. Años más tarde, Susan se casó. Cuando dio a luz a su primer hijo, lo que pudo haber sido un tiempo de regocijo frente al milagro de la vida, se convirtió en un tiempo gris, pensando en la otra criatura a la cual ella le había quitado la vida. ¿Por qué actuamos nosotras muchas veces? Y es claro, es un tema para mujeres, ¿verdad? Es una reunión de mujeres. Entonces yo voy a hablar de nosotras. ¿Por qué actuamos sin considerar que nuestras emociones reaccionan? En el momento creemos que todo está bien, que ya pasó y a otra cosa. Pero no pensamos que con el tiempo aquello que hicimos ayer vuelven a reaccionar. Lo más fácil es actuar basado en lo que se siente en el momento. Es más difícil pensar en el futuro y en el efecto de nuestras acciones. Ahora, la mayoría de nosotras tendríamos menos culpa, menos frustraciones, menos soledades, menos inseguridades si fuésemos más cuidadosas en nuestro planeamiento. Y la mayoría de nosotras no hemos planeado nada, esa es la verdad. Y ahora tenemos las consecuencias. Tenemos que entender que nuestras emociones reaccionan. No pueden estar las emociones separadas de las acciones. Nuestras emociones nos hacen reaccionar. Vuelvo a repetir. Tenemos que entender que nuestras emociones no pueden estar separadas de nuestras acciones, porque nuestras emociones nos hacen reaccionar. Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Veamos las diferentes emociones que deben ser sanadas. Yo escogí algunas de las más comunes, mirando también mi propia vida, por supuesto, y por experiencia de algunas otras personas. Pero quizás hay muchas más. Pero como no podemos tratarlas todas juntas, es simplemente para que usted pueda entender, para que tú puedas entender, ¿verdad?, cómo nosotros podemos actuar o cómo podemos controlar nuestras emociones.
Por ejemplo, una de las emociones muy conocidas y que es muy de nosotras se llama enojo. A ver, todas las que están ahí, sean sinceras y díganme si alguna vez no se han enojado. ¿Verdad que sí? Todas nos hemos enojado. Yo levanto la mano y me sigo enojando también, por supuesto. Muy bien. El enojo es la emoción más destructiva. Pero estoy hablando no de un enojo, como dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino es cuando un enojo permanece y permanece y permanece y permanece por días. Es una emoción totalmente destructiva, especialmente cuando no se maneja bien. Por ejemplo, el enojo comete asesinato. Ustedes pueden ver en los medios de comunicación cómo las personas enojadas en un momento de ira, en un momento de rabia, en un momento de enojo, hasta llegan a matar a su propio cónyuge, o sus hijos, o un vecino, o en la calle. ¿Por qué? Simplemente porque un auto le rebalsó y entonces ya entró el enojo y ahí toman acción por sus propias manos. Destruye propiedades y lo hemos visto. Y lo estamos viendo ahora en las noticias. Hemos escuchado lo que ha sucedido con la policía, con esta persona afroamericana, y cómo se levantó un montón de gente a provocar incendios, a provocar... ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer justicia con sus propias manos a través del enojo. También el enojo planea venganza. Ay, tú me las hiciste, me hiciste enojar, pues ahora voy a ver cómo me voy a vengar porque me las vas a pagar. Quizás en algún momento de nuestra vida nosotras también lo hemos dicho, ¿verdad? Muy bien, también el enojo cambia la boca dulce en un puñal envenenado. ¿Cuántas de nosotras, yo me pongo primero, en un momento de enojo salen palabras que cuando estamos nosotras tranquilas y serenas, nunca las pronunciamos y nunca se nos pasó por la cabeza pronunciarlas? Pero en el momento de enojo, ahí salen esas palabras para herir a la otra persona. El enojo también es la semilla de la cual crece la amargura, o sea, comienza por el enojo. Pero esa semilla va germinando, va creciendo y después ya no es enojo. Ahora se convierte en una aliada que se llama amargura. También el enojo hace que niños y esposas sean abusadas. ¿Cuántos hombres sin vergüenza no se han abusado de las pobres criaturas y también de la mujer que es más débil que ellos, ¿verdad? Y eso por el enojo. El enojo también hemos visto ciudades quemadas, ciudades completas quemadas, banderas quemadas, hemos visto, ¿verdad? Todo a raíz del enojo. Naciones destruidas también por el enojo. La guerra, el enojo, hace todas estas cosas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del enojo? Porque el enojo trae consecuencias. Y mira lo que dice, te aleja de los demás, te hace envejecer más rápido. O sea, no te preocupes por comprar cremas para las arrugas, porque si estás enojada, esa crema no te va a servir. Estás gastando puro dinero. Así que quítate el enojo y vas a ver que no vas a tener que gastar dinero en ningún tipo de crema. También dice que el enojo magnifica los pensamientos negativos, los agranda. Claro, cuando uno está enojado, entonces se hace como un nido en nuestra mente y lo único que pensamos es un círculo vicioso. Pensamos constantemente en eso que nos trae dolor, en eso que nos angustia. ¿Y qué hacen? Esos pensamientos son todos pensamientos negativos. También dice que el enojo nos hace sentir cansada. Claro que sí, es un agotamiento. Es un agotamiento mental y físico. Y muchas veces decimos, pero no hice nada, ay Dios mío, pero ¿por qué estoy tan cansada? Bueno, revisemos nuestra vida porque a lo mejor hemos estado enojadas.
También el enojo, escucha bien, baja las defensas del organismo. Y en este tiempo de COVID-19 nosotros tenemos que tener las defensas bien altas, no las podemos bajar. ¿Por qué? Porque tenemos peligro de contagio. Y no solamente en este tiempo de pandemia, sino en otras circunstancias es exactamente lo mismo. Pero lo peor de todo que hemos visto, que no es tan sencillo, que no es tan fácil y que no es tan linda la característica y las consecuencias del enojo. Lo peor de todo es que el enojo nos mantiene alejadas de Dios. Tremendo. La verdad que esto es tremendo. Muy bien, ahora escucha bien lo que hace el enojo. Hemos visto las consecuencias, pero escucha esto, bien interesante. El enojo es un estado en que la lengua funciona más rápido que la mente. Porque si lo pensamos dos veces, entonces controlamos nuestra lengua. Pero como no lo pensamos dos veces, la lengua funciona más rápido que la mente y de ahí comienzan a salir un montón de insectos, un montón de espadas, un montón de, bueno, llámelo tú como quieras, pero tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Ahora, prestemos atención a esto también. Fíjate en esto. Colgado por la lengua. Se realizó un estudio por las palabras pronunciadas por nuestra boca y se llegó a la triste realidad que lo que decimos es lo que recibimos. Hay muchas personas que no lo creen. Y la Escritura lo dice, nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder. Te has enlazado, acá dice colgado, o sea, te has colgado con los dichos de tus labios. Todas las emociones humanas son divinas en su origen y se nos han dado para nuestra protección. Lo que es malo es el uso inapropiado de la ira. Airaos, dice la Escritura, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es airarse? Airarse es irritarse, enfurecerse. O sea, tenemos permiso de parte de Dios de airarnos, de enfurecernos, pero hay una condición. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que tenemos que tener las cosas arregladas en el mismo día. El diablo va a utilizar ese momento de enojo para hacernos algo y que nosotros vayamos en contra de Dios. Podemos pasar de ser una persona amigable y agradable a convertirnos en una persona maldiciente y realmente amargada si permitimos que el diablo aproveche la oportunidad de nuestro enojo. En el Salmo 109, y eso lo van a tener por tarea, no lo vamos a leer todo el Salmo porque hay mucho material y quiero terminar en el día de hoy ese material para dar la próxima clase con otro tema. Entonces tú lo puedes leer en tu casa. En el Salmo 109 notemos que el salmista se haya enojado, que no deja lugar ni a la compasión ni al razonamiento. Esta no es una pieza maestra de cómo tratar a las personas, más bien es un ejemplo de cómo descargar nuestro enojo. Cuando estamos sobrecargados, encerrémonos, sobrecargados o enojados, súper enojados, ¿verdad? Encerrémonos en nuestro cuarto y expresemos nuestra ira, gritemos y lloremos, porque Dios sí nos va a entender. Podemos hacer como David. Escribamos una carta expresando nuestra ira. Pero no la pongamos en el correo, por favor, no se la envíes a la persona. Tú escríbela ahí en tu cuarto, donde tú estés, donde te queda más cómodo, en el patio de tu casa, en la computadora, donde tú quieras hacer la carta. Pero no la pongas en el correo, no se la envíes a la persona. Pero sí puedes hacer una cosa, leerla. Tú lee todo lo que ha puesto ahí hasta que te dé risa. Y cuando te da risa, la ira que uno llega a sentir desaparece. Ese es un buen método. Mire, Jesús se enojó. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Jesús se enojó más de una ocasión.
Pero notemos la diferencia entre la ira de Jesús y la nuestra, porque hay una gran diferencia. Jesús se enojó por la profanación del templo. ¿Qué quiero decir profanación? Es una palabra que no usamos mucho en nuestro vocabulario diario y quizás algunas personas no la entiendan. Profanación es tratar algo sagrado sin el debido respeto. Entonces, el Señor estaba enojado. ¿Por qué? Porque el templo era sagrado y no lo estaban respetando. Y el Señor se enojó. También se enojó por la falta de compasión que los fariseos tenían contra un lisiado. Ahora, fíjense en ustedes la ira nuestra. La ira nuestra por lo general es algo personal. ¿Sí? Jesús nunca se enojó por insultos personales. Hay una gran diferencia. Ahora, ¿cuántas veces nosotros que decimos ser hijas de Dios y que amamos a Dios y que amamos la casa de Dios, nos hemos enojado por la profanación del templo? ¿Cuántas veces? Nunca. Pero si nos enojamos, si un hermano no nos saluda, si el pastor no nos dijo, qué bueno hermana que usted llegó, si el pastor no se acuerda de llamarla por teléfono o no le llama, por esas cosas nos enojamos. Pero para cuidar la casa de Dios no nos enojamos. No nos interesa si los niños corren, no nos interesan si los niños juegan con los instrumentos, no nos interesan si los niños arrancan las flores del jardín, no nos interesan el estacionamiento, no nos interesan si algunos hermanos bien intencionados abren su swap meet en el estacionamiento de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Y se ponen a vender para su propio beneficio. Esas cosas a nosotros no nos importan, ni nos molestan, ni nos enojamos. Pero sí nos enojamos por cosas personales. Ay, que la hermanita me dijo esto. Ay, que el hermanito me dio vuelta a la espalda. Por esas cosas sí nos enojamos. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia entre el enojo de Jesús y el nuestro? ¿Cómo tenemos que aprender de Jesús? Porque Él es nuestro modelo a seguir. Lamentablemente no tenemos ningún tipo de justificación delante de Dios por el enojo no controlado. Ahora vamos a ver otra emoción muy conocida por todas nosotras. Y esa emoción se llama temor. El temor a Dios es una cosa, porque lo que estamos hablando cuando decimos temor a Dios no es de tenerle miedo, porque a Dios no hay que tenerle miedo, al contrario, nos tenemos que acercar delante de su presencia con reverencia, con respeto. Eso es lo que nos habla la Escritura cuando queremos decir el temor a Dios. El temor que el enemigo pone en nuestras vidas es otra cosa. Y ahí es donde nosotros entramos en pánico y en temor. Por ejemplo, temor a lo que nos pueda suceder. Ay, Señor, ¿qué será si mi esposo muere? ¿Qué va a ser de mi vida? Y si llega a morir un hijo, ¿qué es lo que yo hago? Claro, son preocupaciones, pero uno no debe entrar en temor, porque el Señor nos va a ayudar en todas las situaciones. Temor a la enfermedad. Antes de ir al doctor, cada una de nosotras ya somos doctoras, ¿o no? Nos llamaron de la oficina del doctor para hacernos un examen y nosotras ya vamos a la oficina con la predisposición, tengo cáncer, seguro que estoy muy grave, me voy a morir muy pronto, ¿verdad? ¿O qué tipo de enfermedad yo tendré? Todavía no pisé la oficina del doctor, todavía no me dio ningún tipo de resultados, pero el temor se apodera de mí y entonces le tengo temor a la enfermedad. Por supuesto que a nadie le gusta estar enfermo. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero el temor a la enfermedad es otra cosa. Es temor a algo que todavía no llegó y que quizás nunca llegue tampoco. Temor al abandono. Ay, si mi novio me abandona, ¿cómo lo amo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Déjame decirte que hay muchos hombres en el mundo, no te preocupes. Si te abandonó, porque esa persona no era la correcta para ti. Disculpa que te diga que besaste al sapo equivocado.
no se convirtió en príncipe, lamentablemente. La muerte, temor a la muerte. Bueno, ¿saben que para nosotros la muerte es un paso a la vida? Es estar con Cristo y es estar en un lugar mejor. Eso es la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de morir, habla de dormir. O sea que nosotros estamos durmiendo momentáneamente hasta que el Señor suene la trompeta. Y dice que los muertos en Cristo, o los que están durmiendo, resucitarán primero. Entonces no tenemos por qué tenerle temor, porque es un paso a la vida. El espíritu de temor, por supuesto que no viene de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tengo temor a conducir mi automóvil de noche por las calles desconocidas, bueno, yo tengo que usar la inteligencia que Dios me dio. ¿Qué es ser sabias, hermana? Ser sabia no es que va a bajar una luz del cielo y nos va a investir a nosotras y de repente de la noche a la mañana profetizamos y de la noche a la mañana tomamos decisiones cuerdas. No es eso. Yo tengo que usar la inteligencia que Dios me dio. Si tengo temor de manejar mi automóvil por calle desconocida durante la noche y tengo que manejar, yo no estoy diciendo ir si no necesito. Yo estoy diciendo si necesito ir a un lugar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que asegurarme primero que yo tenga un mapa. Si no tengo GPS, tengo que tener un mapa. Algo tengo que tener. Una dirección, cómo llegar. Eso es lo primero y fundamental. Yo no puedo decir, ay Señor, tú sabes que no tengo el mapa conmigo. Y tampoco sé usar el GPS. Pero yo sé que tú me vas a llevar donde yo voy. Hermanas, no funciona de esa manera. Nosotras necesitamos ser inteligentes. El Señor nos va a llevar donde nosotras estamos dispuestas a ir. Es lo mismo que la persona que dice, no estudié el examen, pero el día del examen el Señor me va a ayudar a pasar el examen. El Señor no nos va a recordar algo que nosotros no estudiamos. Así que no lo tomemos al Señor como un amuleto, porque Él no es amuleto. Cuidado. Ahora, algo más. Si yo estoy conduciendo mi automóvil, aparte de tener un mapa o el GPS para llegar a ese lugar o alguna dirección, no hagamos como nosotros. Porque yo me acuerdo que en mi país, hace años atrás, cuando se le daba la dirección a una persona, fíjense en ustedes qué tipo de dirección se daban, ¿no? Mira, tú llegas, caminas 4 cuadras y después cuando ves una casa pintada de blanco, giras a la derecha. Ahí en la derecha, a media cuadra, hay un árbol enorme. Bueno, la vereda de enfrente, ahí se encuentra la dirección que tú estás buscando. Ahora, dígame una cosa. Si un día se le antoja a esa persona pintar su casa de otro color y al otro vecino se le antoja cortar el árbol, ¿cómo vamos a encontrar nosotros el lugar donde queremos ir? Imposible. Esa no es la manera de conducirnos, ¿se dan cuenta? Ya que tenemos que usar la inteligencia. Entonces, necesito el mapa, también necesito un tanque lleno de gasolina. Yo no puedo decir, ay Señor, me olvidé de cargar gasolina. ¿Cómo me voy a olvidar de algo tan importante? Señor, por favor, lléname el tanque. No, si el Señor no trabaja en una gasolinera. No esperes que el Señor te llene el tanque. Otra cosa que necesitamos hacer, aparte de tener gasolina, aparte de tener el mapa, es trabar todas las puertas. Y alguien dice, yo tengo una fe tan grande que no necesito trabar las puertas de mi automóvil. Cuidado con esa manera de pensar. Ahora, yo tengo que seguir el camino ya teniendo mapa, teniendo gasolina en el automóvil, mis puertas cerradas. Ahora lo único que me resta a mí es cantar alabanzas, ir orando, ¿para qué?
para formar un ambiente dentro de mi auto, repitiendo las promesas de Dios para que me den paz y no temor para llegar al lugar indicado. Usemos el cerebro que Dios nos ha dado. Si Dios no quería que usáramos el cerebro, no lo hubiese puesto en nuestra cabeza. Pero si lo puso, ¿ustedes no creen que es por un propósito? Es para usarlo, por supuesto. Dios no desea que seamos necias para probar nuestra fe. Si no sabemos nadar, ¿cómo nos vamos a zambullir en una piscina honda sin salvavidas? Sentido común. Si vamos a la playa, no nos vamos a internar en el mar sabiendo que es peligroso y que yo no sé nadar. O sea, sentido común. Es bueno aprender versículos de memoria como autodisciplina. Por ejemplo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay otra emoción que también tiene que ser sanada y es muy común en nosotras las mujeres, y esa emoción se llama envidia. Creemos que la envidia es un problema de esta época debido al materialismo, pero encontramos ejemplos de envidia en la Escritura, que estuvieron basados en la ambición de posesiones, belleza y también de popularidad. La envidia hace que una viuda mire una pareja en un restaurante y piense, ¿por qué ella tiene su compañero y yo no? La envidia hace que buenos amigos se alejen. La envidia hace que familias destruyan sus relaciones y dentro de la iglesia hay envidia entre los ministerios. O sea, la envidia se encuentra y está en todos lados. Lo que nosotros necesitamos decir es, Señor, ayúdame a disfrutar las habilidades, dones, fortaleza física y cosas materiales que me has dado. Lo que me falta no es un problema para ti, así que no dejaré que me moleste. Tremendo. Otra emoción que también debe ser sanada es la ansiedad. El diccionario define la ansiedad de esta manera. Una iniquidad dolorosa de la mente sobre un mal inminente o anticipado, desasosiego sobre un mal posible o un evento futuro desconocido. O sea que todavía no tenemos la noticia, pero estamos ahí ansiosas por esa noticia que nos va a llegar. El rey Saúl sentía ansiedad en cuanto a los temores de su pueblo. Cuando los filisteos se estaban reuniendo para la guerra, después el rey Saúl estaba inquieto porque no podía hablar con Samuel. ¿Por qué? Tenía que comunicarse con Dios. Él quería comunicarse con Dios y Dios había hecho silencio sobre su vida. Entonces él estaba ansioso porque Dios no le hablaba. Ahora, Sara también sentía ansiedad por falta de un heredero. Ustedes conocen estas historias de las cuales yo estoy hablando. El diablo puede tener éxito en llenar nuestras mentes con preocupaciones y el enemigo de nuestra alma quiere hacernos totalmente improductivas. Otra emoción que debe ser sanada es el desánimo. Fíjense en ustedes si esas no son emociones que todas tenemos, ¿verdad? Desánimo. Elías, después de haber vencido a los profetas de Baal, ustedes conocen la historia muy bien, huye de la furia de Jezabel, una mujer. Él había sido testigo ocular del poder de Dios sobre su vida en diferentes ocasiones. Pero ahora la voz de una mujer le trae a él desánimo. Y desanimado, ¿qué hizo Elías? Un gran profeta
casa de Dios. Se metió debajo de un enebro, un arbusto. Ahí fue a refugiarse de Jezabel. Tenía temor de Jezabel. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos con Dios porque no contesta las oraciones de la manera que nosotras estamos esperando? Si alguien nos dice algo acerca de nuestro ministerio, nos entra el desánimo y queremos dejar todo. Déjame decirte, hermana, si tú te enrolaste en el ejército de Dios y estás sirviendo al Dios, mira, nadie te va a ofrecer un camino de rosas. Siempre van a decirte algo, siempre te van a criticar. Díganmelo a mí. Siempre te van a criticar, siempre van a decir algo. Y eso no tiene que traer desánimo, sino al contrario. Porque la gente que habla de ti te está haciendo famosa. Fíjate un poco, si tú lo miras del otro lado te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque las cosas, las críticas, corren de boca en boca. Las cosas buenas quedan estacionadas en ese lugar y nadie se entera de lo bueno que está sucediendo. Si alguien nos dice algo, por ejemplo, para el cristiano, cada semana, cada día, cada minuto, provee oportunidad de escoger entre la obediencia y el desaliento. Dios nos dio el libre albedrío a nosotras y nosotras tenemos todo el derecho dado por Dios de escoger qué queremos hacer. ¿Queremos obedecer o queremos estar nosotras desalentadas, desanimadas? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues déjame decirte que la risa es una buena medicina para el desánimo. También nos ayuda a nosotros combatir contra el desánimo, cambiar la rutina. Nos ayuda a no desanimarnos. Escucha lo que dice Salmo capítulo 27, versículo del 7 al 14. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¡Qué tremenda promesa! Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¡Qué tremenda promesa! Anota ese salmo, léelo tranquila varias veces, investiga cada una de las palabras y grábalas en tu corazón. Salmo 27 del versículo 7 al 14. Otra emoción que debe ser sanada es la depresión. ¿Qué es depresión? Es trastorno de ánimo. La depresión nos avisa que tenemos un área que nos toca o duele en algún lugar. En este tiempo que hemos vivido, en este tiempo de pandemia, muchas personas han entrado en desánimo y también en depresión. Hay ciertas herramientas que pueden ayudarnos en el proceso de la depresión. Mucho del dolor emocional que experimentamos durante la depresión nace de una falta de autoestima. Un cuerpo saludable, buena alimentación, buen descanso, el cuidado de nuestro cuerpo es una parte de nuestra mayordomía. Es importantísimo. Cuando enviamos la información a nuestro cerebro que estamos deprimidos, escuche bien porque esto parece una broma, esto parece dar risa, pero es una gran verdad y así funciona nuestro cuerpo. Cuando nosotros enviamos la información a nuestro cerebro que estamos deprimidas, la oficina central del cerebro se encarga de informar al resto del cuerpo que tienen que estar deprimidas. Y entonces,
sucede? Las piernas no quieren funcionar, los brazos tampoco, las manos no quieren, los pies no quieren caminar, lo único que quieren es estar sentado o acostado por la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos confesado y esa confesión llegó a nuestro cerebro y la oficina central del cerebro mandó la información al resto del cuerpo. Si yo me estoy encontrando en una situación como esta, puedo acudir a una amiga compasiva que me ayude. No como los amigos de Job, por supuesto. Busca una amiga que te pueda ayudar. O busquemos también ayuda profesional cristiana. Salmo 102, versículo del 1 al 4, dice: Señor, oye mi oración, escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. ¡Qué tremendo! Salmo 102, versículo del 1 al 4. También hay otro salmo que nos ayuda, el Salmo 103, versículo del 1 al 3, y dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Gloria a Dios por esas promesas y por esas escrituras tan importantes para nosotras. Otra emoción que debe ser sanada es la aflicción. Aflicción. Experimentamos aflicción nosotras por miles de razones, no importa la causa. La mente y el cuerpo se enfrentan a un intenso dolor. Hablar desprende las tensiones, las lágrimas son una terapia. Pasa para el dolor físico, cuando nosotros tenemos mucho dolor, el llorar nos hace bien, nos descargamos. Esta emoción será solucionada con más rapidez si es expresada en vez de reprimida. ¿Por qué? Recuerden, cada emoción que nosotras tenemos, si nosotros la confesamos, la confesión trae liberación. La hermana de Lázaro expresó su enojo con Jesús y sin embargo Jesús no la regañó. Y ustedes recuerdan que estaba enojada María. Salmo 142 del 1 al 6 nos dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Ahí está. Clamar al Señor y decir, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Aquí hay otra emoción que debe ser sanada, y es la amargura y el odio. La amargura y el odio. ¡Wow! Esto está tremendísimo. Tremendo. Hay que poner al descubierto la raíz de la amargura. ¿Por qué? ¿En qué consiste la amargura? ¿Es el resultado de una ofensa real o imaginaria? Ofensa, dolor, odio y amargura. Puede ser real o puede ser también imaginaria. Es la suma de heridas, rechazos, resentimientos
y frustraciones no sanadas. Por eso es necesario sanar las emociones heridas. Ahí está, ahí lo dice. Es la suma de heridas, rechazos, resentimientos y frustraciones no sanadas, donde viene la raíz de la amargura. Y después, por supuesto, tiene su aliado, que es el odio. No ha sacado ese veneno, sino que lo guarda en su corazón y crece en ese terreno. Creen que el que tiene que cambiar es el mundo y no ellos. Pesimista, agresiva y odiosa. Lo estoy poniendo en términos femeninos porque otra vez lo voy a repetir. Es reunión de damas. La amargura es un mal que amanece más y más en nuestros días si no le ponemos alto. Crece, comienza con una pequeña semilla y se hace un tremendo árbol y después también tiene el aliado, como dije anteriormente, que es el odio y estamos ya planeando qué hacer con esa persona que tanto odiamos. Y escucha bien lo que viene ahora. El resentimiento, ustedes ven ahí. El resentimiento, la amargura y el odio te hacen daño a ti misma. Perdona y sé libre. Fíjate, comienza con un pequeño clavito. Eso es lo que está clavando el mismo martillo, o sea, la misma persona. Y ya después de un clavito, miran cuántos clavos se estuvo clavando a través de pensamientos, de sentimientos y de emociones no sanadas. Y lo triste es que el resentimiento, la amargura y el odio nos hacen daño a nosotras mismas. Lo importante es perdonar y ser libre en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura. Este es un consejo de Dios que es para ti y es para mí también, es para nosotras. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ay, ya puedo escuchar a algunas mujeres que están diciendo, sed benignos uno con otro, pero usted no sabe lo que me hicieron. ¿Cómo yo voy a ser benigno y misericordioso? Déjame decirte que yo no puedo darte respuesta a esa pregunta, a esa manera de pensar, porque la palabra de Dios dice ahí, antes sed benignos unos con otros y misericordiosos. Nos guste, no nos guste, nos duela o no nos duela, es la palabra de Dios, es el manual de instrucciones para nuestras vidas, Él es el fabricante y nosotros necesitamos obedecer. Ahora, cuando una persona odia, ya estamos hablando de un sentimiento un poquitito elevado, que todos los sentimientos son malos, pero el odio es tremendo. Y fíjate, el odio te hace un esclavo de la persona a quien tú odias. Lo vuelvo a repetir, el odio te hace un esclavo de la persona a quien odias. Cuando asesinamos nosotros la amargura, porque necesita ser asesinada, usualmente el odio muere de causa natural y se esfuma. Hay que asesinar la amargura para que el odio se esfume y muera. Recordemos en qué situación se le dio lugar a la amargura. Hay eventos específicos, situaciones específicas que el espíritu de revelación traerá en nuestras mentes para acordarnos en qué momento le hemos dado lugar a la amargura. Y podemos decir, bueno, pero la otra persona me hizo daño y como la otra persona me hizo daño, entonces entró la amargura en mi vida. Bueno, yo soy responsable de recibir a la amargura o de rechazar la amargura. Nadie más que yo, no hay otra persona. Me pueden hacer muchas cosas, pero yo digo, ok, escojo, tú me traes un regalo, yo lo puedo recibir o lo puedo rechazar. Y exactamente es con la amargura. Es un sentimiento que lo recibo, como tantas emociones que hemos hablado, o decir, ya lo rechazo y no quiero más.
Así como nosotros le dimos lugar para que la amargura entrara, la única que tiene autoridad para que esa amargura salga, eres tú, soy yo. Tú no puedes hacer nada por mí y yo no puedo hacer nada por ti. Lo único que podemos hacer nosotras es orar las unas por las otras. Pero después renunciar a ese espíritu que hemos permitido que entrara, me corresponde única y exclusivamente a mí. Entonces yo voy a hacerte a ti una invitación especial. Y escucha bien. Te invito a barrer conmigo, ¿qué tal? Te regalo esta escoba. Tú tienes una escoba en la casa, yo sé, pero bueno, yo te voy a regalar esta. Te regalo esta escoba para que saques de tu vida la tristeza, el dolor, la rabia, el resentimiento, cosas malas que en el pasado te hicieron daño. Así que agarra la escoba y saca la basura de tu vida. Comienza a barrer, porque la única que está sufriendo, la única que está llorando, la única que está triste y se está consumiendo, eres tú misma. Y yo sé que el Espíritu Santo está ministrando a mujeres que quieren salir de estas emociones destructivas y que muchas veces no saben cómo hacerlo. Si tú no sabes cómo hacerlo, tú me puedes llamar y yo te puedo ayudar. Di el teléfono anteriormente si necesitas oración, si también tú gustas que te enviemos el libro gratis, nos puedes llamar al 661-305-0464 y con mucho gusto yo puedo ayudarte a salir de las emociones destructivas. Estas emociones mucho tiempo. Hemos perdido tiempo. Podíamos haber aprovechado el tiempo sirviendo al Señor, pero gastamos el tiempo en amargarnos y en todas las otras emociones que hemos hablado y no nos ha dado resultado. Entonces, si yo reconozco que no me dio resultado todas estas emociones a lo largo de mi vida, no importa quién nos haya herido, ni cómo se llame, ni si es hombre, ni si es mujer, no importa qué relación tenga con nosotras. Nosotras escogemos ser felices y tenemos que decir no más, no más. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, llegamos delante de tu presencia reconociendo que le hemos dado lugar a estas emociones de una manera totalmente equivocada. Tú has puesto las emociones en nuestro ser para nuestra sobrevivencia, pero no para que nos hagan daño. Y lamentablemente, Señor, no hemos entendido, o si lo hemos entendido, no le hemos dado la importancia que realmente merece y le hemos dado lugar a estas emociones que hemos estado hablando. Quizás muchas mujeres a una o dos, quizás otras a todas las emociones que hemos hablado. Y Señor, pedimos que tú nos ayudes. Espíritu de revelación, ven a nosotros y Señor, saca a la luz cada una de esas emociones en el momento, Señor. En el momento que le hemos dado lugar y lugar al enemigo, que hemos firmado un contrato con él. Porque al aceptar esa emoción negativa en mi vida, he firmado un contrato con el enemigo. Y él se encargó de aumentar y aumentar y aumentar las semillas de esas emociones hasta hacerla un tremendo árbol. Y ahora que ya ha llegado a crecer tanto ese árbol, me encuentro tan desesperada, Señor, tan triste, Señor, que quiero cortar a este árbol de raíz. Pero necesito ayuda. Ministra, Espíritu de Dios, toca a cada mujer. Cual sea la emoción que ha atravesado, que ha acumulado durante todos estos años, durante sus vidas, muéstrale en qué momento esa emoción entró.
para que esta mujer, esa hija tuya, pueda romper ese contrato con el enemigo, reconociendo que le dio lugar, pidiendo perdón por haberle dado lugar, pidiéndote perdón a ti, por haberle dado lugar a esa emoción. Y que ahora en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, cancelo todo contrato hecho con el enemigo en el nombre de Jesús. Ministra el Espíritu de Dios a cada mujer ahí donde está. Dale paz y tranquilidad y seguridad de que tú estarás todos los días hasta el fin, así como nos lo has prometido. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro médico divino, nuestro consolador, el dador de toda buena dádiva, Señor, y que tú llegas siempre en el momento propicio, en el momento justo, para ayudarnos a salir adelante. Padre, dejo a cada una de estas mujeres, tú las conoces y aún sabes cuántos cabellos tienen cada una en sus cabezas. Y tú le amas más que a nadie en este mundo. Yo las dejo delante del trono de la gracia y también me incluyo, Señor, en esta oración. Y Señor, yo me paro juntamente con ellas como guerreras delante del trono de la gracia, pidiendo ayuda, sabiendo que de ti viene ese pronto auxilio y ese socorro. Gracias, Espíritu de Dios, por ministrarnos, por ayudarnos. Y tú, mujer, si has identificado ahora esa emoción, y en el nombre de Jesús, yo rechazo, y el nombre de la emoción, sea amargura, sea odio, sea depresión, aflicción, cual sea. Y si son todas, menciónalas a todas. Yo rechazo todas estas emociones en el nombre de Jesús y ya no quiero nada con ellas. Rechazo al reino de las tinieblas en mi vida, cancelo toda autoridad sobre mi vida y me cubro simbólicamente con la sangre preciosa de Jesucristo. Ayúdame, Jesús. Y déjame decirte, mujer, tú pronuncias estas palabras, pero el reino de las tinieblas no va a descansar. Y va a querer llegar a ti otra vez, tocando las puertas con estas emociones. Pero una y otra vez, tú tienes que cerrar las puertas y decirle, ya no quiero nada contigo. Ya me has engañado por mucho tiempo, me has usado por mucho tiempo. Y ahora ya no quiero ser usada más por ti. Mi Padre se llama Jesucristo y yo quiero obedecer a Él. Y que Él me ayude a seguir adelante. Vamos a terminar con el versículo que hemos empezado, que es los versículos que estamos utilizando durante todo este tiempo. Isaías capítulo 49, versículo 1, y dice de esta manera, Isaías 49, 1b, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Versículo 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahora repite conmigo lo mismo que hemos repetido en un principio. Soy hecha a la imagen de Dios, salva por Cristo y colaboradora en su reino. Una vez más, si tienes alguna pregunta, puedes llamarme con libertad 661-305-0464. Muy bien, ¿cuál será el tema de la próxima semana? Jueves. Pasos en el aprendizaje de amarse a una misma. Pasos en el aprendizaje de amarse a una misma. Y recuerda mañana conectarte con el Ministerio Majestad Shekinah, servicio entre semana, 7:30 de la tarde. Así que muchas bendiciones para todas ustedes.
guerrera, sigue guerreando, sigue guerreando. La guerra todavía, quizás hemos perdido batallas, amén, y seguimos luchando, pero no hemos perdido la guerra porque tenemos a alguien que es el vencedor de toda guerra y se llama Jesucristo. Así que hasta la próxima, hasta mañana.